La semana pasada platicamos con la candidata de la Ciudad de México para gobernar la Ciudad de México, Clara Brugada. El día de hoy está con nosotros Santiago Taboada. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio y aquí a tus órdenes. Oye, ¿cómo va la campaña? ¿Cómo la ven? Bien, la verdad es que muy contentos. Una campaña que empezó desde el primer minuto, no quisimos desaprovechar ni un segundo. Empezamos a las 0 horas, muy animados con un mensaje. Hemos venido recorriendo la ciudad, hemos venido platicando, hemos venido acudiendo a foros. ¿Por qué? Porque hay que explicar lo que queremos hacer con la ciudad. Nosotros hemos planteado que le urge un cambio a la ciudad, pero lo que estamos también planteando son los cómo. Porque hoy en día, mi querido Luis, habemos 2 candidatos en la boleta que ya gobernamos. Okay. Y los resultados tienen que hablar también por nosotros. Y yo, como lo he dicho, los resultados son evidentes. Los resultados que tuvimos en Benito Juárez en materia de seguridad contra los que tuvo Clara Brugada en materia de seguridad. La calidad de vida, esa que no tiene que ver si tienes mucho o si tienes poco. Tiene que ver con que se hayan puesto las condiciones para que la gente viva con seguridad, para que la gente pueda recorrer un espacio público de calidad, que los niños puedan ir a una escuela pública pues mejor. Eso es lo que nosotros sí hemos hecho. A mí, ahora que fue precisamente todos estos foros que tuvimos con mujeres, yo les decía y les lanzaba este reto, Luis: ¿cuántas estancias infantiles rescató Clara Brugada en su sexenio? Y Santiago Taboada, desde el primer minuto que las canceló, las rescató. Es decir, esta política de cuidados, esta visión que tenemos, tiene que ver también con lo que ya hicimos, Luis. Claro. Y ahora estamos planteando en ejes, estas que hemos llamado las 5 de Taboada, ¿no? Lo que tiene que ver con seguridad, blindar la Ciudad de México, cosa que hicimos en Benito Juárez, acabar con las extorsiones que hoy en día muchos comerciantes nos lo dicen. De hecho, estuvimos la semana pasada con Xóchitl en Iztapalapa. Y los locatarios lo que nos dicen: somos víctimas de extorsión. Allí habían matado a 4 líderes. Estuvimos ahí en el escuadrón 201, así es. El tema del agua, dicen, por Dios, que eso no es un problema, que eso no es una crisis, que eso lo está inventando la oposición. Perdón, pues deberían de voltear a ver cómo a la gente le está faltando el agua, o le llega por pipas, o tiene que gastar más. Y eso porque en 27 años, Luis, no se hizo. Por el agua no se hizo nada, no se tapó una sola fuga. Hoy seguimos perdiendo el 37%, casi el 40% del agua en fugas. Dime una sola planta de tratamiento que hoy permita que la gente consuma esa agua de nueva cuenta. Dime qué política pública a gran escala no se captó agua de lluvia, salvo la que tuvimos en Benito Juárez, por cierto. La captadora más grande de lluvia de la ciudad está en la alberca olímpica, que nosotros la pusimos. 24 millones de litros captados. Si es mucho o es poco, es otra historia. Al final fueron esfuerzos que logramos hacer, y hoy la gente en la ciudad nos los dice: las cosas no están bien, no se sienten mejor, no se sienten una ciudad más segura. Y eso es lo que hemos venido planteando. Ese es el cambio que venimos a plantear. Hay una gran diferencia y una gran polarización en el país. Hay una polarización también aquí en la Ciudad de México. Se habla mucho de Iztapalapa, en el caso de Clara Brugada. Se habla mucho de Benito Juárez, en tu caso, Santiago. Gobernar la Ciudad de México es lo mismo que gobernar Benito Juárez. No minimizo Benito Juárez, pero pues es una ciudad muchísimo más grande, con muchísimas otras necesidades. Ahí lo has hecho, te ha ido bien, pero en los otros lugares se puede. O sea, realmente puedes extrapolar Benito Juárez a toda la ciudad. Lo que primero no debe de pasar en esta ciudad es que, dependiendo del lugar en el que vivas, el servicio público que te toque. Eso es una tragedia. Lo que nosotros estamos haciendo es que precisamente los servicios públicos se parezcan más a los de Benito Juárez, por una razón. Porque hoy la gente que sufre violencia, que sufre falta de atención, en muchas de estas alcaldías de la Ciudad de México, paga impuestos, hace muchos esfuerzos, sale todos los días a trabajar, y lo único que espera es que su gobierno haga lo mínimo para que vivan mejor. Y eso no lo pueden presumir ellos. Ellos han gobernado esta ciudad durante muchos años, Luis, y hoy las cosas no están mejor. O si no, preguntémosle a quienes a lo mejor ahorita están por subirse al metro. ¿Cómo ven que
que sigan las cosas en el metro. La verdad es que solo falta que digan que el metro está mejor que hace muchos años. Perdón. El metro hoy se está cayendo. Hoy, inclusive la semana pasada otra vez, la gente esperando en línea 12. La que, por cierto, tiene creo que más reinauguraciones esa línea que años de funcionar. Entonces, yo lo que pongo es sobre la mesa resultados, realidades, Luis. Pero y por supuesto que tiene que ver con que puedas aplicar algunos, puedas tropicalizar otros. Okay. Y puedas sobre todo entender la realidad de la ciudad. Las escuelas públicas de esta ciudad, no importa dónde vivas, están igual de abandonadas. Déjame preguntarte, Santiago. Yo entiendo la estrategia de ambos política, porque pues ustedes son políticos. O sea, entiendo a Clara Brugada diciendo todo está muy bien y los de enfrente son corruptos. Y te entiendo a ti diciendo es que todo lo que han hecho antes está mal. Eso queda claro, es una estrategia política. Como estrategia política son los pendones y que les quitan los pendones y que ponen pendones. Todo ese rollo es un asunto que se queda en el círculo rojo, en la clase política. Hoy te está escuchando gente que sí, se va a subir al metro. Te está escuchando gente que a lo mejor sí tiene agua o que a lo mejor no tiene agua. Que a lo mejor nunca la han asaltado o que a lo mejor la han asaltado 5 o 6 veces. Que a lo mejor está tratando de buscar una vivienda, pero no ha podido encontrarla hace mucho tiempo. Entonces yo quiero preguntarte para esta gente que no es política, que le vale cacahuate si es azul, verde, amarillo, morado, que nos digas varios temas. Por ejemplo, empezaste con el de transporte. ¿Qué propones? ¿Qué cambiará? Dices, está muy mal el transporte. Ok. Mira, tenemos que hacer... ¿Para qué te contratan? Tenemos que rehabilitar. Aparte de pensar en ampliar el metro, todavía no pensar en construir una línea, ampliarlo. Pero lo primero es rehabilitar, remodelar las estaciones y las líneas completas. Te voy a decir por qué, Luis. ¿Todas las que hay? Sí, claro. A ver, lo que pasa es que estás hablando que en 6 años no le dieron nada de mantenimiento. Vamos a empezar por ahí. Por supuesto que hay que ampliarla. Hay una ampliación que está muy, ahora sí como dicen, muy evidente. La que tiene que ver de la línea 2 de Tasqueña a Xochimilco. No estoy inventando el hilo negro, Luis. Ya está la vía trazada, la vía del tren ligero. Lo único que hay que hacer es un cambio de vías para que pueda volverse metro, para que amplíe su capacidad, precisamente para la gente de Xochimilco que se pueda trasladar de manera más fácil. O sea, que no tenga que transbordar el tren ligero. Claro, ¿no? Y aparte, o sea, la lleguen en una sola el línea. Tamaño, en fin, son muchas cosas. Pero por eso te decía que rehabilitar todas las líneas y las estaciones, porque hoy en día la gente, las que ocupa, no puede llegar temprano a su trabajo. Es lo primero que hay que empezar, Luis. Y por supuesto que tenemos que atender otra parte del transporte que no se ha hablado. Que tiene que ver con que la gente, el primer traslado no lo hace en metro. El primer traslado lo hace en una combi. Sí, claro. Lo hace en un microbús. Ese es el primer traslado. ¿Qué queremos? Es ayudar precisamente a que ese transporte concesionado, porque hay que decirlo, está concesionado, pueda rehabilitar sus unidades sin necesidad de vivir endeudado de por vida. Y con unidades eléctricas, con unidades más modernas. ¿Por qué? Porque ese es el primer transporte que llega a la puerta, o vamos a decirlo, llega a la esquina de la casa de quien inicia así su día. Para mí, otro de los temas que es fundamental es el tema de la seguridad, Luis. Déjame terminar este de transporte. Para remodelar el metro necesitas una brutalidad de dinero. Sí. ¿De dónde va a salir? Primero decirte, la ciudad tiene techo de endeudamiento, tiene posibilidades de endeudarse. Sin duda alguna. No le tengo miedo a que la ciudad se endeude mientras sea para ese tipo de cosas. Mientras sea para que la gente llegue en metro segura, llegue mucho más rápido, llegue a su lugar de trabajo, llegue a su cita médica. ¿Qué cosa dice Santiago? La gente le tiene pavor a las deudas, ¿no? Aquí en México. Pero el gobierno precisamente tiene que hacer eso para que la gente pueda llegar seguro a su trabajo. O sea, pedir un préstamo y es algo que entrar al metro. Bueno, de hecho, déjame decirte, Luis, lo hicieron con la línea 1. La debemos y no está sirviendo. Lo hicieron con la línea 12.
seguimos pagando los trenes que no caben, Luis. Ok. O sea, hoy en día el problema de la línea 2 es que los trenes son más grandes. Deuda. Ajá. Es lo que han hecho. Al final del día es un instrumento que te permite. Y hay otra cosa, Luis, que en la ciudad tenemos posibilidad de hacer una reingeniería del presupuesto. Uh-huh. Y yo lo que te digo es, para mí, la prioridad de salud, la prioridad de transporte público, la prioridad de seguridad es fundamental. Es decir, no puede haber, y por supuesto agua, Luis, pero ahorita si quieres te... Sí, ahorita vamos. Y todos estos esfuerzos no solamente tienen que ver con el dinero, con dinero que hoy pudieras sacar a través de un préstamo, sino también de rehacer el presupuesto de la ciudad. Fíjate, nada más déjame darte un dato, Luis. La ciudad tiene 300,000 millones de pesos de presupuesto. Rehabilitar una línea o hacer el mantenimiento que te he comentado, más o menos tiene que ver con el 10 o el 15% del presupuesto de la ciudad. 30,000 millones de pesos. Claro. Lo que yo te quiero decir es, no puede ser que la ciudad no destine, que no ponga prioridades. Tú le sabes mucho a estos temas, te has dedicado al asunto, has estudiado asuntos económicos, etcétera, y aquí queremos ser muy claros, o sea, ¿cuánto realmente puedes mover de ese presupuesto, Santiago? Porque a nivel nacional es lo mismo. Tenemos un presupuesto de casi 9 millones de pesos, 9 billones de pesos, con B. De esos 9 billones, 2 billones ya fueron de préstamo, bueno, ya fueron de deuda en este último, pero realmente el margen de maniobra es mínimo. En la ciudad, ¿cuánto puedes mover de tu presupuesto? Pero, y aparte puedes hacer otra cosa. 300,000 millones, pero todo está etiquetado, ¿no? No necesariamente, Luis. Mira, yo lo que te quiero decir es que no solamente tiene que ver con deuda, no solamente tiene que ver con regenerar, tiene que ver con que como se cayó la recaudación en la ciudad, porque la ciudad ya no es atractiva para los inversionistas, dejaste de tener un ingreso muy importante que te puede y que te permite inyectarle dinero al transporte. Y no solamente eso, son las bancas de desarrollo, tiene que ver con las organizaciones sociales, con la iniciativa privada. Hay muchos instrumentos, Luis, que no necesariamente castigan. Mira, por eso queremos arreglar el tema del agua. Ok. Porque no solamente tiene que ver con dinero público, tiene que ver con instrumentos en donde hay bancos, el Banco Interamericano del Desarrollo, el BID, está dispuesto a ayudar al tema del agua. Hay mucha manera de poder hacer reajustes. Yo no estoy diciendo que hagas un reajuste del 90%, Luis, pero un 10% del reajuste presupuestal para algo tan importante. Por Dios, yo que he tenido la oportunidad de estar ahora sí, de ver durante 6 años de mi vida, cuando fui legislador local y legislador federal, claro, pero para mí es importante 5 cosas. Si no hay seguridad, si no arreglamos el tema del agua, Luis, si no arreglamos el tema de salud, el tema de movilidad, y hacemos, sin duda alguna, un gobierno con visión social. Vamos al del agua, porque entraste al del agua. No tiene que ver. En el agua, se necesita más lana, pero ¿qué más? O sea, puedes tener un friego de lana, pero pues si no hay lana. Por supuesto. A ver, el primero es que, no es que, tú puedes traer el agua de dónde me quieres, de Hidalgo, de donde me digas. ¿Y si no la van a dar los de Hidalgo? No, o sea, también los de Hidalgo luego nos escriben aquí, correcto, oye, ¿por qué me van a robar mi agua? Es que tienes razón, ¿eh? Yo lo que te quiero decir, de donde tú la quieras traer, Luis, si casi el 40% se te va en fugas, ¿qué vas a hacer? No importa de dónde la traigas, el problema es que el origen es que las fugas no se tapan. Segundo, el agua con la que nos bañamos, con la que nos lavamos los dientes, no se reutiliza. El agua en la ciudad es de un solo uso. En todas las capitales del mundo, Luis, hay plantas de tratamiento. Nosotros lo que queremos es tratar el agua para que se vuelva a reocupar y para que esa agua que se reutilice pueda en un momento dado llegar a tu casa, llegar a tu trabajo, llegar a tu escuela. Y tercero, Luis, en esta ciudad afortunadamente llueve. Ni un litro de agua se aprovecha del agua de lluvia. Ni un litro, Luis. Y eso tiene que ver... Tener sistemas de captación y cosas por el estilo. Pero sistemas de captación como visión de ciudad. Hay otro tema y es el de seguridad, Santiago. Sí. ¿Cómo está la seguridad en la Ciudad de México? ¿Cómo la ven ustedes? En el otro lado se ve con
números que presumen, inclusive a nivel nacional. Claudia Sheinbaum dice, disminuimos la percepción de inseguridad en los capitalinos, etcétera, etcétera, bajamos los homicidios. ¿Cómo la ven ustedes? Fíjate, primero, en esa misma encuesta que presumen a nivel nacional, Benito Juárez es el primer lugar. Es decir, cuando hablan de logros a nivel nacional, sí ocupan los datos de Benito Juárez. Ok. Pero cuando quieren hablar de la ciudad, dicen, no, Iztapalapa es más segura que Benito Juárez. Ok. Porque ocupan los datos de la fiscalía, ¿no? Yo nada más quiero empezar con eso. Segundo, yo te diría, nosotros estamos caminando la calle. Nosotros estamos platicando con los vecinos. Hoy la seguridad no está mejor. No la que prometieron. Hoy la ciudad, pregúntale a la gente que se sube al camión, se sube prácticamente con 2 celulares, con el que sirve y con el que no sirve, porque si les llega a pasar la de malas, pues entregan el celular que no sirve. Ve cómo están, por ejemplo, los robos en el metro, ¿no? Afuera de las estaciones del metro. Mucha gente te dice, no puedo salir de noche, no puedo salir a pasear a mi perro, no puedo salir a caminar al parque. ¿Por qué? O inclusive, ve las filas de los papás en los turnos vespertinos, en los turnos de la tarde de las secundarias. Que muchos de estos niños no se pueden regresar a casa solos por temor a ser asaltados. Y te lo dicen los papás. Pero pregúntale a los comerciantes, Luis. Y te lo digo porque yo he estado ahí. Pregúntale a los comerciantes del centro histórico. Pregúntale a los comerciantes de muchos mercados públicos cómo lo primero que hacen los primeros días de mes es pagarle piso al crimen organizado. Si eso es que las cosas vayan bien, yo ahí no coincido. ¿Qué harías? Primero, hay que empezar por dignificar la labor de los policías. Los policías siguen siendo los peor pagados de esta ciudad. Los policías no tienen seguro social, Luis. ¿Cómo que los policías no tienen seguro social? Pregúntales, ¿no tienen seguro social? ¿Por qué no tienen seguro social? Porque los atienden en una clínica privada. Porque no les han dado seguro social. ¿Pero qué están por outsourcing o cómo? No, son empleados de la ciudad, pero no les dan seguro social. ¿Eso se puede? Pues esa es la gran tragedia de muchos de los policías. ¿No es ilegal eso? O sea, no, si lo que pasa es que los trabajando tienen bajo otro régimen. Pero aquí... Pero si es formal, tiene que tener seguro social, ¿no? Claro, aquí no? la preocupación es que ninguno de estos policías tienen prestaciones y por eso no pueden hacer el trabajo. Tienen ahí una caja de ahorro, que por cierto le han metido la mano desde hace muchísimos años. Y hoy los policías de esta ciudad lo único que te piden es tener mejores condiciones para trabajar. ¿Tú cómo le vas a exigir a alguien que haga bien su trabajo si no tiene condiciones mínimas? Por eso blindar Benito Juárez funcionó, Luis. Lo hiciste ahí con otro tipo de policías, ¿no? Contraté policías complementarios, policías bancarios, pero ¿qué hice? Les di el mejor salario tabulador. ¿Cuánto gana el policía de Benito Juárez? Más o menos entre 15 y 20 mil pesos. ¿Y cuánto gana el policía de la Ciudad de México? Algunos 6 mil pesos. 6 mil pesos al mes. Fíjate la diferencia. ¿Pero qué hice? Los dejé a ellos y a sus familias en lo que yo podía, que todos los espacios deportivos y culturales de la alcaldía los usaran de manera gratuita, Luis. ¿Subiéndoles el sueldo se arreglan las cosas? No solamente, es una de las cosas que hay que arreglar. Hay que darles capacitación. Yo lo hice. Yo le pedí al Observatorio Nacional Ciudadano de Francisco Rivas, le puedes preguntar, que me ayudara a capacitar a los policías. Y nos ayudaron a través del observatorio y la Embajada Americana. Les dimos mayores habilidades, mayores herramientas. A los policías hay que darles mayores herramientas, mayores habilidades. E inclusive hicimos una labor de comunidad. ¿A qué me refiero? En las cámaras que pudimos instalar, presupuestalmente lo que nos dio, también comprometimos a los vecinos a que estuvieran viendo esas cámaras. Déjame preguntarte algo. En este país y en esta ciudad, como en todo el país, puedes hacer algo y no te pasa absolutamente nada. O sea, asaltan y difícilmente agarran al ratero. Violan, difícilmente agarran al violador. Asesinan, difícilmente agarran al homicida. ¿Qué pueden hacer ahí? ¿Qué se puede hacer si llegas a ser jefe de gobierno para combatir la impunidad? Primero yo decía darle herramientas y habilidades, primero a tu primer respondiente, es decir, a tu policía. Segundo, tienes que meterle dinero a las fiscalías. La fiscalía tiene un presupuesto. Ahora que es autónoma, el problema es que hay que etiquetarle el presupuesto para que sea para capacitación, no para contratar a cuates. Pues ahí tuvimos una fiscal a Carnala.
en donde todos sus cuates entraron sin habilidades, muchos de ellos sin trayectoria. Entonces, por supuesto que hay que hacer... Bueno, el vocero no tenía ni título. Imagínate. Entonces, tienes que realmente entender y atender por qué las mujeres marcharon como marcharon, no solamente este viernes, sino los últimos años. Porque no las atienden. Porque no han podido atender sus preocupaciones, sus necesidades, la violencia que han sufrido. Te lo dicen mucho de los colectivos, y nosotros hemos platicado con varias de ellos. Te dicen, no nos atienden, nos dejan plantados en la fiscalía, años sin que un agresor lo puedan detener, años. Te dicen, no, pues arréglese con su pareja. Oye, la acaba de golpear, ¿cómo se va a arreglar? Quitaron el dinero a los refugios, etcétera, Luis. Por eso yo sostengo, las cosas no están bien, por eso la gente quiere un cambio en esta ciudad. Y por eso nosotros le vamos a dar ese cambio. Porque ya lo hicimos. En una parte de la ciudad, Luis, que por cierto, no es la ciudad, nada más que recibe 2 millones de personas todos los días. Sí, claro. Entonces, bueno, toda la gente que llega de aquí a la Ciudad de México, trabaja aquí, vive en otro lado. Por supuesto. Pues y hay que darles servicios, hay que darles atención. Y 2 millones se me hacen pocos, ¿eh? Y la gente tiene, bueno, son las estimaciones que tienen, ¿no? Pero efectivamente puede ser más. Oye, a ver, te propongo algo porque se nos está yendo el tiempo. Sí, mi querido. Aquí ya me están tirando, como siempre, me están tirando. En el tema de candidatos, y lo hemos dicho, todos los que estamos formando esta comunidad, se trata de hacer las preguntas, que se responda. Politiquería, pues bueno, ya ellos son políticos, hacen eso. Aquí lo que se trata es de preguntar, y hay varias preguntas que me llaman la atención, y te las quiero hacer de forma directa, tal cual viene aquí. Lo del metro, llama la atención lo que dijiste, y te preguntan, ¿vas a subir el metro? No. ¿Se queda en 5 pesos? ¿A poco se puede con 5 pesos? A ver, sí, porque el tema que habían planteado cuando subieron la tarifa del metro, Luis, era que 3 de los 5 pesos iban a ir para mantenimiento. Ay, esas fueron las reglas, ¿eh? ¿Y no fueron? Pregunto, pues, es que entonces, ¿dónde está el dinero, Luis? Pues no sé, ¿no fueron? Pues no, es que evidente se les cayó, chocó, se les incendia. Se lo robaron, Luis. Pero necesitas 30,000 millones de pesos, una barbaridad de dinero. Bueno, pero te voy a decir una cosa, por eso te hablaba de la recaudación, y que inclusive el mismo metro tiene recaudación propia, Luis. No solamente con el boletaje, sino con la publicidad. Hay muchas cosas que tiene el metro. Preguntan del transporte, ¿se vale meter transporte privado con transporte público? Lo que pasa es que el transporte concesionado, como lo conocemos, el micro, las combis, lo que hay que ayudar es que se modernicen, pero siempre y cuando no los endeudes de por vida. Hoy les plantean, sí, cambia tu unidad, pero agarra 2 millones de deuda. ¿Quién lo va a aguantar, Luis? Preguntan, ¿el agua? ¿Va a subir el agua en la Ciudad de México? No, justo ese es el problema. A ver, hoy más bien la gente paga por un servicio que no usa. ¿Cómo que no usa? O usa poco. Ah, porque no hay. Porque no hay. Ok. Lo que pasa es que lo que tiene que ser... Pero es muy bajo el costo, ¿no, Santiago? Fíjate, no, Luis, mira, el problema es que tiene que ser por consumo. Ok. Quien consume mucho tiene que pagar, punto. Tiene que pagar más. Mucho más de lo que está pagando ahorita. No, es que el problema es que hoy no tienes la medición del agua. Ok. Hoy lo que tienes, el problema que pasó, y te lo pueden decir, que la recaudación del agua se cayó. Porque hoy a mucha gente le llegan los recibos enormes y a otros prácticamente no les llega. Entonces tienes que ordenar esa parte. Quien consuma 1 litro de agua tiene que pagar el litro y punto. Pero por eso tenemos que buscar mecanismos para hacerlo de manera está buena. Mucho más eficiente. ¿Se vale? Vaya pregunta, que está muy largo. Privatizar el agua. Ponen el ejemplo de lo que pasó en Quintana Roo. Y durante mucho tiempo funcionó lo que estaban haciendo en Quintana Roo, donde una empresa privada tenía la administración de la concesión del agua. ¿Harías algo así? No. ¿Privatizarías el agua? No se trata de privatizar. Yo lo que sí buscaría es que tanto las bancas de desarrollo como la iniciativa privada nos ayuden a resolverlo. ¿Cómo? A través de este esquema de plantas potabilizadoras, probablemente el agua sucia. Okay. Venderla para que ellos la traten. Okay.
por ejemplo, y la podamos redistribuir en la ciudad. O sea, le vendes el agua sucia a una empresa privada, la empresa privada la limpia y luego te la vende de regreso, ¿o cómo? Sí, la regresas a la ciudad y tú ganas en la distribución, que ese es al final del día lo que tiene que hacer la ciudad. O sea, pero sí dejarías privados en el agua. Claro, tienen que ayudarnos todos. Y banca de desarrollo, Luis. Banca de desarrollo. Por supuesto. Mira, estuve en Estados Unidos hace un par de semanas. Bueno, de hecho, hablé contigo. Sí, estabas allá. Hablé con gente muy interesada del BID en invertir precisamente en proyectos como los del agua en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque hay que darle una solución sustentable a la ciudad. Y tiene que ver con la captación de agua de lluvia, tiene que ver con el tratamiento del agua potable. Y en este caso, con la distribución y el cero fugas. Vivienda. Mucha gente en esta ciudad no tiene vivienda, no puede tener una vivienda. Es muy Chavos caro de 18 a 35, imposible tener una vivienda. Imposible. Vivienda. Luis. Por supuesto, mira, para los jóvenes estamos haciendo un planteamiento de un producto que tiene que ver con vivienda en renta. Porque, pues, obviamente, cuando tienes esa edad es difícil, Luis, que puedas acceder no solamente a un crédito, sino a un enganche, pero estamos haciendo un planteamiento de un producto que obviamente sea un producto que desarrolle entre el Instituto de Vivienda y también la misma iniciativa privada, que el gobierno pueda subsidiar el suelo y que eso le permita abaratar los costos de la renta. ¿Para qué? Para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda en renta, por lo menos, Luis, y que más adelante puedan acceder a una vivienda en venta. La única manera de bajar los costos de la vivienda es que haya la posibilidad de que haya más oferta. ¿Y cómo le vas a hacer? Pues claro, hay muchas zonas de la ciudad que tienen vocación, hay zonas de la ciudad que ya no, que ya dieron, Luis. Pero lo que tenemos que hacer es que sean zonas de la ciudad que tengan servicios. No podemos seguir creciendo la mancha urbana. Ve cómo estamos creciendo a las orillas, Luis. Pero, o sea, ves Condesa, Roma, todo eso es imposible, ¿no? O sea, la cantidad de gente que hay, etcétera. Hay zonas, me parece que ya cumplieron, ¿no? Una etapa de desarrollo muy importante en los últimos, 30 años de la ciudad. Sí, exacto, pero para que se construya más, ¿qué sería? Déjame ponerte un ejemplo, Luis. Calzada de Tlalpan. Calzada de Tlalpan tiene un potencial. Prácticamente, dime, desde Viaducto hasta prácticamente Tasqueña. Tiene un potencial Calzada de Tlalpan. Puedes buscar tener ahí vivienda, tienes servicios como el metro y tienes posibilidad de que la gente viva en lugares más céntricos. Eso es lo que hay que hacer. Inclusive, era un proyecto que tenían que nunca echaron a andar. ¿Te acordarás? Recién empezaron el gobierno. Es un ejemplo de una avenida principal que tiene posibilidades de crecer para que la gente viva cerca y tenga servicios. Cierro preguntándote, como le preguntábamos también a Clara Brugada la semana pasada, ¿qué le dices a la persona que te está escuchando en estos momentos? ¿Por qué votaría por ti, Santiago? Y es una persona no politizada, ni le va a uno ni le va al otro. Quiere ser convencido, quiere ser convencida. Primero, que la gente participe. Es para mí lo más importante. Que el 2 de junio vayan a votar. Segundo, que conozcan y que contrasten. Y una manera de contrastar es ver a profundidad qué hizo, quién hizo qué. Tercera, por supuesto, no puedes dejarle la responsabilidad a quien ya 27 años lo hizo y lo hizo mal. Por eso tiene que venir un cambio en la ciudad. Santiago Taboada, gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis.